bien? Ya. Mami está abierto. Sí. Ya. Namaste. Bienvenido, bienvenida en Satsanga. Vamos primero cantar mantra, meditar, después hablar para los maestros. Ese primer día nosotros vamos a hablar para Loknath Brahmachari, Mahayogi. Mis reverencias a todos ustedes junto con los maestros. Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deva Maheshwaram. Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam. Gurur charana pujar shreshto, sarvadeva devi varishto. Gurur charana pujar shreshto, sarvadeva devi varishto. Guru dharma, Guru artha, kama moksha mahaphalam. Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam. Gurur murati dhyano shreshto, parama atman paramo ishto. Gurur murati dhyano shreshto, parama atman paramo ishto. Guru shashvato satya sundaro, Guru maha jivanam. Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam. Pranami Guru Janakinaatho, tumi parama mato pito. Pranami Guru Silokenatho, tumi parama mato pito. Viraje tamate ma parameshwari, Lokenatho parameshwaram. Viraje tamate ma parameshwari, Adinatho parameshwaram. Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam. Om Mannatho Sri Jagannatho Madguru Tri Jagadguru ho, Mamatma Sarvabhutatma Tashmai Sri Gurave Namaha. Jai Baba Mangalakari Loknath Brahmachari, Jai Shiva Mangalakari Loknath Brahmachari, Jai Mata Mangalakari Loknath Brahmachari,
जय बाबा मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी जय शिव मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी जय माता मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी जय बाबा मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय शिव मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय माता मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय बाबा मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी जय शिव मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी जय माता मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी जय बाबा मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय शिव मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय माता मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति 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 Vamos, Dhyana Mudra, palmas abajo, los ojos cerrados. Una postura cómodo en silla o en mat o en mesa donde sentados. Cuerpo recto. Concéntrese en su respiración como un dedicado observador. Vamos a observar inhalation y exhalation. Primero vamos a concentrarse en tus fosas nasales y observe como aire tocando muralla de fosas nasales durante inhalation y exhalation. Vamos ahora a seguir inhalation, aire entrar en tus fosas nasales, tocando muralla de fosas nasales, subiendo poquito, activando entrecejo, bajando desde la garganta, tocando muralla de garganta, bajando más dentro de tráquea, entren pulmones, pulmones expandiendo, diafragma bajando, abdomen se expandiendo. Energía de aire llegando centro de ombligo. Cuando exhalando, contrayendo abdomen, aire vital saliendo desde ombligo, centro de ombligo, diafragma subiendo,
aire saliendo desde los pulmones, subiendo, tocando muralla de garganta, subiendo poco más, energía vital, tocando entrecejo, centro del entrecejo. Ahí aire saliendo desde fosas nasales, exhalation. Concéntrese profundamente, como un dedicado observador. Aire es un contenedor. Este contenedor de aire trae energía vital. Observe energía vital llegando al centro del ombligo y saliendo desde el ombligo. Energía llegando durante inhalación, cuando aire entrar en tu fosa nasales, subiendo, tocando en entrecejo, centro del entrecejo. Cuando aire saliendo, también otra vez tocando entrecejo. Lugar de aire identificado desde entrecejo hasta ombligo, desde ombligo hasta entrecejo. Concéntrese profundamente, puede experimentar movimiento de aire desde ombligo hasta entrecejo, desde entrecejo hasta ombligo. Observe inhalation, observe exhalation, observe movimiento de aire, puede experimentar exhalation un poquito largo de que inhalation. Observe profundamente, también puede experimentar exhalation. Puede experimentar más tranquilidad durante y después de exhalation, de que inhalation. Solo observando, no controlando respiración, no controlando inhalation ni exhalation.
Ahora vamos a concentrarse en pausa natural después de exhalación, antes de inhalación. No controlar respiración. Solo tiene que observar pausa después de exhalación, antes de inhalación. También después de inhalación, antes de exhalación. No tiene que largar pausa, no tiene que largar inhalación o exhalación. Eso es naturalmente pasando con nosotros. Solo cuando durmiendo. Cuando no durmiendo, nosotros viviendo con estrés y tensión. Por eso natural respiración desaparecer. Nosotros no respirar naturalmente. Puede repetir mantra Om mentalmente durante inhalación, durante exhalación, durante pausa. Repetición mental o manashika. Yapa manashika es solo pensar. Pensar esta bella mantra Om. La persona tiene su propio Villa Mantra de su guru, Sadguru. Ustedes saben cómo repetir Villa Mantra durante concentración, meditación, durante respiración. Durante pausa natural puede experimentar mucho experiencia divino. Puede experimentar separación de esta dimensión físico. Puede experimentar tú en nuestra parte de onda físico. Puede experimentar tú nuestra parte de fundamento. Tú puedes identificar a ti mismo desde lejos durante pausa natural. Durante pausa natural tú puedes escuchar sonido de corazón. También tú puedes escuchar cuando tienes más profundo concentración,
Durante pausa puede escuchar sonido de movimiento de la sangre. El pulso de la sangre en todas las partes del cuerpo. Si tú concentres en oídos, puedes escuchar una vibración de elemento éter. Y unir con éter. Y ver a ti sentados en esta planeta Tierra, desde más lejos. Puede identificar a ti, tu cuerpo, como un insecto pequeño de esta planeta Tierra. Tú puedes observar a ti como un cuerpo físico, un pequeño insecto en esta planeta Tierra, tú mirando desde lejos a ti. Lentamente trae tu conciencia de vuelta en tu fosas nasales y observe aire tocando muralla de fosas nasales durante inhalación y exhalación. Vamos a traer palmas juntos en pecho. त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् शांति शांति शांति. Muchas gracias. Vamos nosotros este tema a comenzar con Baba Loknath primero. Esta es una foto de Baba Loknath.
Esta es mi vida. Mahayogi Sri Loknath Brahmachari es un yogi. Yo estoy practicando yoga desde niño, 62 años. Tengo ejemplo de yogi, por eso nunca voy a decir que yo soy yogi. Él nació en Bengal Oriental. Este momento Bengal es muy grande. Después británica separa Bengal. Ahora tenemos mitad de Bengal es Bangladesh. Y antes este lugar de este parte de Bengal que cortado fuera de India, esta es más lindo, un lugar grande, montaña y mucho río, Ganga terminando allá en Bangladesh. Ahí el nombre de Ganga es Padma. Entonces, Baba Loknath nació cerca de Calcuta, un campo, 1730. En este momento tenemos una cultura de India que todas las familias dedican como pareja, persona, mujer, hombre, después de terminar su vida de estudiante como brahmacharya, 20 mujeres como 18, 20 años, los hombres como 25 años, matrimonial. Entrar en vida familia y dos juntos planificar para dedicar un hijo para servicio. Esta significa es que desde niño, Guru, él seguirá Guru o ella seguirá Guru y Guru voy a llevar y nunca volviendo luego. Así, dedicar completamente. Si no, todo entrar en brahmacharya, después de brahmacharya entrar en vida familia y luego terminar vida, jubilación y última parte es sannyas. Pero esta es más directo, salir con Guruji, tomar brahmacharya en casa, con ceremonia, salir con Guruji como 10 años de edad. Sale con su guru y nunca volviendo. Y seguir continuo brahmacharya y tomé práctica profundo, con profunda austeridad. Y cuando volviendo, a veces volviendo para servir, si no, queda en un nivel diferente, fuera de sociedad. Pero ellos trabajando, ellos tomaron un voto para servir al mundo, diferente manera, y fuera de nosotros, inteligencia normal. Nosotros no sabemos qué está haciendo ellos. Para nosotros ellos, no disputar con los sentidos, entonces destruyendo su vida. Eso nosotros pensar, por ignorancia. Pero si ellos no dedicar, nosotros no estamos aquí. Nosotros cualquier cosa haciendo, ellos manejando todo. Ellos sacrificando su vida. ¿Sí? Nosotros, difícil para entender eso. Pero con estudio y con dedicación práctica diaria, humano puede entender vida de ellos. Entonces él con su amigo, Benimadra Brahmachari, y dos juntos salí con Guru, con 10 años, algunos meses de edad. Todo campo, todas las personas, digo, no solo este campo, como alrededor, como 7, 8 campos. Todo persona llegó allá para participar en esta celebración
y como dar un cariño, último parte de los niños. Como dice que esta ceremonia, que el niño saliendo con su guru, dejando todo, si ver esta ceremonia, testigar esta ceremonia, persona cambiar vida. Dice persona obtener bueno karma, buena energía cuando ver eso. Entonces ellos dos salió con el guru. Cerca de Kolkata tiene, este momento Kolkata muy, no como ahora, un ciudad moderno. Antes envidia de ahora como ciudad principio de Calcuta, como corazón de Calcuta. Ahora, este momento, bosque de tigre de Bengal. Ahí tiene un templo de Madre Kali, se llama Shakti. Este templo ahora en como media de ciudad. Y este momento, este templo tiene lado de Ganga. Este momento solo templo, lado de Ganga. Hay todas las partes bosque y este bosque es famoso de tigre de Bengal. Ahora tigre de Bengal, bosque de tigre de Bengal muy pequeño. Mitad es fuera de India, con esta Bangladesh, y mitad es donde nosotros ahora. Como ahora no, ahora yo soy en Chile con ustedes. Pero donde nosotros ashram, en Bengal, está West Bengal, este parte de Bengal, ahora Bangladesh. Entonces, ellos fue con Guru, este bosque, tigre de Bengal, donde es templo Kalihat. Este lugar muy famoso para los yogis, para practicar. Entonces, yo fui con Guru para vivir allá. O sea, a veces, papá de los niños, una vez al mes, una vez en 3 semanas, para ir para ver ellos y traer alguna cosita para ellos. Pero Guru Bhagavan Gangali, próxima semana vamos a ver nosotros los gurus cómo es. Él no dijo nada. Él puede decir, los papas, pues por favor, no viene aquí. Ustedes dedicaste hijos. Ahora, ¿por qué viene para desarrollar como ilusión para ellos? Ellos sentir mal, no sé. Pero el Guru no dijo nada. Guru esperando que hijo voy a decir un día. Pasó así. 1 año y medio, 2 años. Un día, dos niños hablando con Guru. Guruji, nosotros salimos de casa. ¿Para qué? Dice, ustedes tienen que decirme, yo no sé. ¿Por qué saliste de casa? Aquí jugar en bosque, todo el día jugando, no practicando nada tanto y molestando los sabios que allá, meditando profundo como 2 semanas, 3 semanas, 2 años continuos. Ellos como botando piedra, a veces poniendo un insecto en el cuerpo, o un serpiente, o como con cola, con pelo, como haciendo así, eso molestando. Entonces Guru dice, ustedes haciendo eso, ellos diciéndome a veces, ustedes molestando a ellos. Dice, no, Guruji, nosotros tomamos decisión que si ¿por qué no ustedes llevarnos muy lejos donde los papas no pueden buscarnos? Ya, mañana vamos a ir. Guruji dice, yo estoy esperando solo. Entonces, yo entré en profundo bosque. Parece los papas llego próximas veces, pero no encontré. Ellos no saben nada de papa más. Pero eso fue por deseo de los niños. Guruji dando práctica a ellos poco a poco, práctica de herramientas de Hatha Yoga. Entonces, ellos cambió con eso. Bueno, ellos estudié hasta 10 años allá, como casi escuela primaria.
no completo. Entonces ellos tienen idea para que libro, como es libro de yoga existe, libro de filosofía de yoga, eso tiene idea. Desde niño estudia Bhagavad Gita, lee Bhagavad Gita, escuchando, leyendo, Ramayana, Mahabharata, eso es obligatorio allá, como normal. Entonces, yo cuando fui, no tomé nada con ellos. Ellos un día preguntando, Guruji, nosotros no necesitamos leer algún libro. Dice, libro no necesita nada. Solo escúchame, que estoy diciendo, seguime. Después cuando yo, un poquito más grande, como 17, 18 años, ahí tiene una práctica, como con prueba. Guru dijo, vamos nosotros, tengo un trabajo, un trámite en Sudán. ¿Usted quiere ir conmigo? Sí, vamos. Porque muchos días, casi 7 años, no sabe nada de Sudán. Antes cuando salí, yo niño, 10 años, ahora 17, significa joven. Brahmachari, pero joven. Entonces, pero nunca vi las mujeres en esta edad. Ahora tiene 2 hombres, no es niño. Cuando salí, entré en bosque profundo, yo niño. Cuando Guruji dijo, vamos, en Sudán tengo trámite, no trámite nada. No tiene trámite, ¿qué trámite? Un sabio mendigo, ¿qué tiene trámite? Dice, un trámite, vamos. ¿Ya? Entonces ahí Guruji tomé un pequeño casita, cerca de bosque, donde comenzando este campo. El campo conectando con ciudad, pequeña ciudad. Es cerca de Calcuta. Entonces Guruji dijo, vamos nosotros vivir aquí pocos días, hasta que terminar mi trámite. Y no trámite nada. Entonces yo, viviendo, Guru fue. Pero desde lejos observando que estoy haciendo 2 niños. 2 niños, primero vi, después de esta edad, 17 años, primero los niñas, descubriendo los ojos, descubriendo niña, mira tan linda el cuerpo. Entonces, ellos todos los días mirando niña, no otra cosa. Todos los días mirando niña, después comenzando a hablar. Eso, India, eso tiene diferente cultura, pero comenzando a hablar. Cuando hable, ellos 2 hablando, oye, me gusta solo hablar, ¿no? Qué lindo, ¿no? Experiencia, hablar con ellos, niña. Entonces, tratando para desarrollar amistad. Loknath Brahmachari y Benimadhav Brahmachari. Entonces Guruji dijo, mi trámite terminó. Vamos ahora a entrar en el bosque, nosotros no practicando nada. Dice Guruji, poquito tiempo no puede quedar más. Ya, bueno. Y yo vamos a hacer otro trabajo. Y Guru fui. Yo, muy ocupado, a hablar con los niños. Entonces fui a otra casa de campo. Ahí tiene, tú si India todavía en campo, si tú caminando, tú decís, hoy por favor, ¿puedes darme un vaso de agua? Y yo no dar vaso de agua. Dar vaso de agua, obvio, voy a invitar a ti dentro de casa. Y si está tiempo de desayuno, voy a dar comida para desayunar. Si almuerzo, yo voy a dar comida para almorzar. Tú tienes que comer. Y después, aquí tiene tan mismo, en campo de Chile mismo. Yo llego aquí en Ashram construyendo, los maestros invítenme en casa. Yo no fui. Porque que come yo no sé, yo escuché, ellos comen carne desde desayuno. Una persona me dijo, yo no fui, yo triste. Luego dijo mi amigo, Don Baba nosotros invitando, no viene a nuestra casa. Dijo, no, él no comer esas cositas,
por eso preocupado. No, nuestra esposa voy a cocinar para especial para él. Después yo muchos días comí con él. Entonces, cultura igual, todavía en campo de Chile. Bueno, entonces ellos desarrollaron amistad con diferentes familias, jugando eso. Guruji no dijo nada. Pasó 4 o 5 meses. Guru muy ocupado, Guruji. Luego nosotros sabemos todo de escritura, del libro de ellos. Entonces, Guruji pensé, ¿qué está pasando? No sé. Guruji un día dijo, vamos entonces, casa de ustedes. Porque aquí termino mi trabajo, no que tengo más. Vamos entonces, ¿dónde ustedes viven? Tu papá, mamá, ellos lloran mucho. Vamos allá entonces y dejar a ustedes en su casa. Y ellos dijo, no, poquito día espera. Hay un día pasó 2 meses más. Un día Loknath Brahmachari y Benimada Brahmachari, tiene qué experiencia no sé, dijo, Guruji, ¿cuándo llevarnos al lugar de nosotros comenzar práctica nuevamente? Guruji dice, tengo cuerpo no bien, salud mal, no puede caminar ahora. Ya, pero nosotros listos. Cualquier momento usted decide nosotros. Después pasó una semana, Guruji, Guruji observando que ellos no fue juntar con amigos, amigas, no más nada, o vecino para comer con ellos nada. Ellos en esta habitación, 2 sentados, no hablando nada. ¿Qué pasó? Otra vez, Guruji, ¿cuándo nosotros ir? Guruji dijo, ahora no puede, yo soy muy mal en mi cuerpo, dolor todas las partes. Otra semana, Guruji, no quiere más aquí, vamos. Entonces, ellos tienen 7 años, practica profundo, austeridad. Entonces, ellos realizó que esta no es camino cuando Guruji dijo, papá, mamá, lloré para ustedes, cuando dejó ustedes, por un objetivo divino. Este es sacrificio para ellos. Si ustedes quieren quedar aquí, bueno, quedar aquí. Ellos tienen experiencia con respuesta de Guruji que dijo, por eso no quiero más con nadie, vamos al bosque. Pero Guruji no quiere, Guruji quiere, ellos desarrollen una experiencia total amargo con este campo que pasó en estos 6, 7 meses. Un día ellos despiertan. Bueno, Guruji despierta, ellos no duermen. ¿Qué pasó? Guruji, vamos, no puedo ir. Tengo un trámite ahora. Demorar 7 días más. Entonces Loknath Benimada traía un bastón. Dice, si usted no quiere ir, primero nosotros voy a matar a usted, después nosotros voy a morir. Guruji dice, vamos. ¿Ahora? Sí, ahora. Cuando caminando en el bosque, Guruji adelante y yo atrás. Ellos dijo, Guruji, tenemos una pregunta. Pregunta, ¿usted no tiene salud mal? ¿No tiene dolor de cuerpo? Dice, no. ¿Por qué usted dijo que... Dice que Guruji dijo, yo quiero, esperando que ustedes totalmente sentir amargo con esta experiencia, amistad con esta persona de campo y realizar tu objetivo de tu vida. ¿Por qué saliste de casa? ¿Por qué dejaste papá, mamá, hermanos, amigos, todo? Cuando usted, con esta actitud, que matar y morir, ahí tengo entendimiento que mi hijo es listo. Y yo acosté, toqué pie de Guruji, perdón Guruji. Nosotros muy preocupados en este momento que nosotros perdiendo camino. Entonces dijo, ¿por qué Guruji usted
¿qué tiene trabajo aquí, en trámite aquí? ¿Por qué no estás aquí? Porque para usted. Toda experiencia importante. Vamos al bosque. Ahí fue. Después de 40 años practica. Y yo tomé voto de ayuno, como comenzando desde una vez a la semana, después 3 días, después 5 días continuos, después una semana, después 15 días, después un mes. Un mes ayuno, un día poquito comer leche y sésamo. Guruji preparar. Después un mes ayuno. Después romper ayuno con leche poquito y sésamo. Calentar leche con sésamo. Muy mal, pero energéticamente muy fuerte. Así queda en una postura, meditar. Un mes continuo. Este tiempo ellos descubriendo historia de su vida pasados. Alguna escrito. Pero vida de ellos secreta. Ellos no compartir eso cosa públicamente. Porque no tiene deseo para como ganar fama u otra cosa, ¿no? Pero nosotros leí libro de directo discípulo de Baba Loknath, que vive con él en Ashram, última parte, en Bangladesh. Y nosotros leímos eso, y yo viví allá en Bangladesh, está Ashram varias veces, con Guruji, y luego como Guruji dije, tú te vas. Antes de venir a Chile, yo fui allá también. También vivir para 6 meses en esta ashram, 2008. Y luego yo llego aquí en Chile 2009, enero. Entonces, 40 años termino. Este momento yo 51 años. Y Guruji 100 años. Porque Guru cuando salió de casa, Guru 50 años. Guru tomé Vanaprastha. Guru Brahmacharya. Después Guru Bhagavan Ganguly tomé vida familia. Y 52, 3 años, él salí de casa. Tomé esta responsabilidad de 2 niños. Este momento, él un gran erudito de Bengal, Bihar, Odisha, como norte de India. ¿Sí? Tradición de él, de Nath Yogi, el gurú de él es Gorakshanath. Gorakshanath, un yogi, desapareció con cuerpo físico, pero varias veces él apareció para guiar personas, guiar los maestros, como Guru Nanak, como Guru Kabir, Bhakta Kabir de Varanasi. Guru Nanak es como Guru Supremo, gran Guru de Sikh. Entonces, ellos viven en diferentes partes de diferentes tiempos, como Guru Nanak casi 16 siglos, 15, 16 siglos, Bhakta Kabir es 17 siglos. Entonces, en este momento ellos reciben apoyo de Gorakshanath, discípulo de Marchandranath. Gorakshanath vive en siglo siglo como 9, siglo 10, este momento vive. Después desapareció. Casi 400 años vive con onda físico, después desapareció. Gorakshanath es gurú de Bhagavan Ganguly. Tenemos libro, incluye eso todo. Libro de Baba Loknath. Vida de los yogis de las Himalayas. Entonces ellos, 2
siempre diciendo, Guruji, que Guruji usted me díjonos que llevara a Himalaya. ¿Cuándo? Dice, espera, preparar tu cuerpo, equilibrar 5 fondas, 5 panchakosas, panchamaya cosas. Y cuando tiempo llegue voy a llevar. Y un día Guru dijo, vamos, cocinar para mí khichari. No arroz, khichari. Khichari es arroz con poroto amarillo. Punto. ¿Cómo preparar? Preparar, sentar en virasana, como pies separados, vajrasana, pies separadas. Ahí poner fuego dentro en 2 pies. Y poner olla sobre de pie. Ahí cocinar. Después de cocinar, tomar 45 minutos, 1 hora. Después de cocinar, yo aprendí a Guru para comer. Guruji comí, dijo, muy rico. Pero ¿qué entendí Guruji con eso? Esa es no para que comida rico. Esa es solo para ver que fuego no puede quemar cuerpo, fonda físico de Hatha Yogi. Porque ellos tienen que vivir en Himalaya, en un área. Se llama Gyana Ganj. Gyana Ganj es campo de conocimiento. Normalmente persona no puede ir allá sin guru. Entonces, este lugar, menos 35 grados de temperatura. Entonces, tiene que preparar cuerpo. ¿Cómo puede preparar? Con Hatha Yoga. Con total equilibración de 2 energías de luna y sol. También balancio de 5 elementos y 5 fondas, 5 cosas, pancha cosas. Eso está abajo con herramientas de Hatha Yoga. Cuando Guruji vi que cuerpo, Guruji entendí, pero físicamente, experiencia aquí, fuego no puede quemar. Guruji dijo, listo, vamos mañana a salir, caminar de Kolkata hasta Himalaya. Cuando fue en Himalaya, en esta área, sin ropa, 3 juntos. Ahí Guruji dice, ¿entendiste? ¿Cómo siente frío? ¿Congelado cuerpo? No, Guruji. Normal como allá, en calor, 45 grados de Calcuta. Bosque, aquí en menos 35 grados, igual. Dice, eso es beneficio de postura. Que Patanjali dice, dualidad, tata, dana, vigataha. Dualidad desaparece. Eso es. Vamos, nosotros parece terminando. Próximo día voy a continuar. Y también mostrar los gurus y amigo Beni Madhav, Brahmachari, y continúo a seguir. Y vamos a cantar un mantra y terminar. Om Jaya Baba Mangalakari Loknath Brahmachari Jai Shiva Mangalakari Loknath Brahmachari Jai Mata Mangalakari Loknath Brahmachari Jai Baba Mangalakari Loknath Brahmachari Jai Shiva Mangalakari Loknath Brahmachari Jai Mata Mangalakari Loknath Brahmachari Jai Baba Mangalakari Janakinath Brahmachari Jai Shiva Mangalakari Janakinath Brahmachari Jai Mata Mangalakari Janakinath Brahmachari. Mahayogi Sri Loknath Brahmachari, un gran yogi, uno de los grandes yogis en este mundo.
nosotros, siento yo muy suerte que tengo esta en el linaje compartiendo con ustedes como en el linaje de un verdadero yogi. Mahayogi Silupnath Brahmachari, Mahayogi Silvenimadha Brahmachari, Mahayogi Bhagavan Nath Suguru, Mahayogi Sri Tailan Goswami, Mahayogi Sri Gorakshanath, Matsyendranath. Así que muchas gracias a todos, mis reverencias a ustedes, porque yo experimentar mi maestro dentro de ustedes, yo experimentar Loknath Brahmachari dentro de cada uno de ustedes. No tengo ninguna diferente de mi maestro y ustedes. Ustedes no ven que ustedes Baba Loknath. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos próxima semana. Y perdóname por todos y mis reverencias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.